Ser Podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Si recuerdan, en Un país desde un lugar, que es lo que hacemos cada martes entre las 10 y las 11 de la mañana este verano, tratamos de hacer la radiografía de este país a partir del sofá. Que si los dolores de espalda, que si las horas que pasábamos viendo la tele o viendo cualquier cosa en el sofá, leyendo. Bueno, pues se acabó. Hoy toca sudar. Hoy vamos a hacer un país desde un gimnasio. Manos a la cintura y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, los dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, punta. 1, 2, 3, 14. Saben que aquí la cuestión de los datos la maneja Kiko Llaneras. Hola Kiko, buenos días. Hola, muy buenos días. Propone Pascual en el guión que te llame mi gym bro, pero creo que no, ¿no? No, creo que no damos el... Estoy dispuesto, pero no sé si damos el perfil. Oye, ¿qué datos me vas a contar hoy? ¿Qué vamos a saber de España a partir de un gimnasio, Kiko? Pues vamos a saber quién va al gimnasio, quién va más, quién va menos. Vamos a hablar de la relación entre el sedentarismo y la renta. Y luego os dejo una incógnita, que es: ¿qué creéis que es más fácil, ser deportista de élite siendo el hermano pequeño, el hermano mediano o el hermano mayor? Bueno, una de esas preguntas que solo Kiko puede responder. ¿Y ustedes qué relación tienen con el gimnasio? En el 900, 100, 800 es lo que queremos preguntarles esta mañana. Si lo adoran, si lo odian, cuántas horas pasan haciendo ejercicio, si no lo soportaban y ahora en cambio no pueden salir, o al revés. Nos interesa que nos cuenten también anécdotas. ¿Qué es lo que les ha pasado con sus gym bros, sus compiyogis en el 900, 100, 800? Vamos a hacer ejercicio bajo control. Hemos recurrido a los mejores. Les tuvimos el año pasado hablando del metabolismo y explicándonos que eso del metabolismo tenía mucho que ver con el ejercicio y no tanto con aquella idea que tenemos quizá asociada equivocadamente al metabolismo, que lo asocia solo a la forma de comer. No, el metabolismo son muchas otras cosas, también el deporte que hacemos. Nuestros metabolistas, Adrián Castillo. Adrián, buenos días. Buenos días, Astre. Investigador y codirector de FISAC, y Aitor Birebay, director global de rendimiento de Salomon. Hola Aitor, buen día, buenos días. Hola Sastre, buenos días. Lo primero, Adrián, ¿cómo te encuentras? Que ayer tenías fiebre. Pues estoy un poco cansado, pero muy feliz de estar aquí. Es imposible que me lo perdiera. Bueno, lo mismo digo. Tú que eres deportista, hoy que tienes fiebre, por ejemplo, ¿hoy es un día para ir al gimnasio y hacer deporte o no? Hoy es un día para descansar y para reponer fuerzas. De hecho, lo que necesitaría ahora es reparar o no gastar esa energía que necesita mi sistema inmunitario para defenderme de lo que tenga dentro, que no lo sé, pero aquí estoy contigo. O sea, un día de pausa, hoy es un día de pausa. Bueno, normalmente en esta sección enviamos a Pascual Donate a hacer las unidades móviles, a que nos cuente nos haga la fotografía del exterior. Por alguna razón, Pascual en esto del gimnasio ha preferido no acercarse a un gimnasio y entonces le ha pedido a nuestra compañera de Radio Barcelona, Aitana Romà. Hola Aitana, buen día. Hola, buenos días. Que te acercaras a un gimnasio, creo que jugabas al baloncesto y que te encantan las clases de body pump. Exacto, antes jugaba al baloncesto, pero ahora que me estoy incorporando al mundo del gimnasio he optado por las clases de body pump, que son más grupales. ¿Sí? Y tengo la colectividad del baloncesto ahí. El body pump es esto que el deporte con música y una determinada serie de ejercicios concretos, ¿no? Exacto, digamos que es más importante las repeticiones que el peso que levantas en sí, y va acompañado de música. Vale, pero ahora no tienes clase. No, ahora no tengo clase, ahora estoy en el gimnasio Viva Gym La Verneda, en la Rambla de Guipúzcoa, aquí en Barcelona, y estoy con Irene Jiménez, que es entrenadora multidisciplinar. Ella hace de todo en el gimnasio, está en atención al cliente, es entrenadora de sala y monitora de actividades en grupo. Irene, buen día, buenos días. Buen día, Irene. Buen día, buenos días, ¿qué tal? Vamos a ver, es martes. Es verdad que en verano, 29 de julio, son las 10 y 11. Ahora mismo, ¿quién hay en el gimnasio? Pues ahora mismo tenemos varios usuarios que están, pues los tenemos repartidos por aquí, por lo que sería la sala de actividades dirigidas, y también los tenemos por lo que sería el gimnasio en las distintas zonas que tenemos, entrenando y dándolo todo. ¿Es muy mala época esta para un gimnasio? Bueno, es una época en la cual sí, estamos un poquito más
digamos que todos deciden hacer vacaciones en vez de venir a visitarnos a nosotros. ¿Y luego vamos todos arrepentidos en septiembre o cómo va la cosa? Efectivamente, luego en septiembre hay un boom en el cual todos decidís volver y remendar todo lo que habéis hecho en estas vacaciones. Oye, los más entregados, los que están ahí o los que van a primera hora, los que no se pierden un día ni aunque sea festivo y demás, ¿cuántas horas suelen pasar allí en un gimnasio? Bueno, tienes de todo. Tienes los que se vienen y hacen un entrenamiento express y pueden terminarlo entre 30 y 45 minutos, y luego tienes los más entregados que pueden llegar a estar hasta 2 horas entrenando. ¿2 horas? Sí. Que bueno, están 2 horas, de las cuales habría que ver también cuánto entrenan, pero sí, están aproximadamente 2 horas. ¿Media hora al día es bien? Media hora al día bien aprovechada es bien, sí, claro que sí. Sí, todo lo que sea moverse, por poco que sea, siempre va a estar bien. ¿Las máquinas que más se usan cuáles son? Pues tenemos de todo. Si miramos lo que sería la zona de peso libre, pues tenemos todo lo que serían los preses de pecho que suelen tener bastante demanda, todo lo que serían mancuernas para poder hacer un trabajo un poquito más libre también. Y luego en cuanto a las máquinas, digamos, como más isotónicas, ¿no?, las que están más guiadas, pues sí, podrían ser todo lo que tiene como más demanda de pecho, suele ser un boom. Nuestra compañera Aitana nos decía ahora que ya va a la clase de Body Pump, ¿es una de las más solicitadas? Sí, efectivamente. Body Pump, por lo menos en nuestro gimnasio, es una de las que tiene mayor afluencia de usuarios, sin duda. Pero entiendo que más por la tarde, ¿no? Completa. Sí, por la tarde de hecho es cuando tenemos mayor volumen de usuarios. Si os parece, Irene, Aitana, os dejamos aquí, pero vamos conectando con vosotras a lo largo de esta hora para ver también si va más gente y qué os dice la gente que está allí, ¿de acuerdo? Perfecto. Hasta luego. Aitor, ¿por qué nuestro cuerpo necesita o ir a un gimnasio o por lo menos hacer deporte de determinada actividad física? Bueno, pues porque como ya aprendimos el año pasado, estamos hechos para... Bueno, dijimos que estábamos hechos para ahorrar energía, que eso es verdad, pero necesitamos del movimiento para estar saludables. Hoy en día el movimiento, pues bueno, puede ser simplemente andar, caminar, hacer recados y estar muy activos, pero bueno, en nuestro estilo de vida, pues la única solución a veces pues es recurrir al gimnasio. Bueno, es indiscutible que es vital para estar saludables. Es que hoy en día hay que movernos y tenemos que aceptarlo. ¿Y lo recomendable cuánto sería? Buah, eso es muy difícil, Adri, no sé tú qué piensas, pero es muy difícil decirlo. Generalmente, cuanto más mejor. Lo que pasa es que si digo esto también me meto como en un pantano impresionante, porque no es así. Pero es verdad que ante la circunstancia que tenemos hoy en día, que es prácticamente que no nos movemos, pues si alguien dice, oye, mejor 7 días que 5, pues sí, porque al final mejor que estar parado, eso va a estar siempre mucho mejor. Pero bueno, una recomendación habitual de, pues oye, 3-4 días al gimnasio de actividad vigorosa, pues puede estar muy bien. Y luego el movimiento, que muchas veces hemos hablado, Sastre, que ya sé que cuesta, pero el movimiento diario, es que nos tenemos que mover, tenemos que estar activos, ¿no?, de alguna manera. Que con un paseo no basta, me estás queriendo decir. Que con un paseo no basta. Creo que vamos a hablar de los pasos y tal, que siempre como una recomendación hay que moverse y hay que intentar estar activos. Y siempre que podamos movernos y priorizar eso respecto al no movernos, por ejemplo, subir las escaleras en vez de subir el ascensor, siempre nuestra salud a corto y a largo plazo nos lo va a agradecer. Dice Aitor, Adrián, actividad vigorosa, ¿me lo defines eso? Actividad vigorosa es un tipo de actividad en la que tu metabolismo se incrementa y en la que tus necesidades energéticas son mayores que las que cuando estás en reposo o andando, mientras puedes hablar con tranquilidad. Entonces, actividad vigorosa es un tipo de actividad en la que tienes muchas dificultades para hablar mientras estás haciéndola. Pero eso depende, ¿eh? Yo a veces me echo una carrera a la impresora y ya tengo dificultades para hablar. Entonces, en tu caso, tendríamos que proponer un tipo de actividad para acumular volumen de pasos, de entrenamiento que te permita llegar a la impresora en unos meses con mucha más tranquilidad. Igual tienes que volver a tus tareas de becario. O tengo que poner la impresora más cerca. Si es que todo es cuestión de perspectiva. Eso también es verdad, porque somos vagos por naturaleza. Hoy, en el 900-100-800, les preguntamos su relación con el gimnasio. ¿Cuánto deporte practican? Si al final les han dado el gusanillo cada vez más, si lo han dejado para septiembre. Y luego Kiko nos tiene que descifrar esto de que qué hijo, si el mayor, el pequeño, tiene más
condiciones para convertirse en un deportista de élite. En fin, que ya ven, esta mañana trazamos la radiografía de este país a partir de un gimnasio. En la cadena SER. ¿Qué pasa? ¿He adelgazado mucho? No sé. Aquí pone 135. ¿Kilos? ¿Cómo voy a pesar 135 kilos? No son kilos, son libras. Es que esta báscula es inglesa. Ah. ¿Y cuántos kilos son 135 libras? Pues eso te lo digo yo, a 30 duros. Entonces ¿cuánto pesa? Vamos a ver, 4.040 duros, aquí está. ¿En qué serán? Pues deben ser unas 20.000 pesetas y pico, creo. ¿Pero cómo voy a pesar yo 20.000 pesetas? Hoy por hoy, con José Luis Sastre. Que con esta música tengo que hacer deporte yo en el gimnasio. Bueno, 10 y 21. Es que me lo estáis poniendo muy difícil. 9 y 21 en Canarias. Esta mañana estamos haciendo un país desde un gimnasio con Kiko Llaneras y nuestros metabolistas Adrián Castillo y Aitor Biribay. Y también tenemos la línea abierta con un gimnasio de Barcelona. Pero antes, Kiko, por ir desentrañando esos datos que nos prometías al principio. La foto, ¿quiénes van al gimnasio y qué dicen los datos, los números? Pues en España el 21% de la gente, o sea, 1 de cada 5 personas, está apuntada a un gimnasio. Habrá una cuota que luego no acaban de ir, pero 1 de cada 5 personas está apuntada a un gimnasio, que a mí me parece una cifra bastante respetable. Además sabemos que es una tendencia creciente, ¿no? Si comparas el porcentaje que va al gimnasio de manera regular, en los últimos 15 años se ha más que duplicado. O sea, claramente esto es algo que estamos incorporando, ¿no? Y luego, ¿quién va? Los jóvenes van más al gimnasio. Esto es prácticamente 1 de cada 3. Menores de 25 años. No es la estadística de cuántos hacen deporte, sino cuántos hacen ese deporte en un gimnasio, ¿eh? Eso es. Están apuntados y hacen un gimnasio que puede ser municipal o puede ser un gimnasio privado. Ajá. Y no es que hayan hecho alguna vez, ¿no? Es como en el último mes estás abonado a un gimnasio. O sea que es en la actualidad la cifra, digamos, los que se habrán pasado por allí, son los que te pueden decir que sí, a algo serán más, pero no, estos son los que efectivamente van con cierta regularidad. Y luego, más novedades van tanto hombres como mujeres. Esto, si en algún momento del pasado fue distinto, ya no lo es. Las estadísticas nos dicen que es una afición, digamos, totalmente compartida. Y luego he ido a mirar también datos. Bueno, primero confirmar algún prejuicio. Los solteros van más al gimnasio. Ah, ¿ves? Vale, es como esto que tienes un poco la intuición, los datos dicen que sí. Vamos a verlo ahí. Y luego mira por datos por comunidades autónomas y hay un patrón que sale, van más en País Vasco, Madrid, Cataluña. Entonces mi sensación o mi explicación es que probablemente tiene que ver con la renta. Entonces he tirado de ese hilo. O sea, porque son las comunidades más ricas, parece que hay más gente que va al gimnasio. Al final, en muchos casos hay que pagar una cuota, entonces entiendo que tiene que ver. Y entonces he ido a ver cómo es el patrón, la relación entre deporte y renta o clase social. Y ahí las noticias no son tan buenas. El ocio sedentario del que estamos hablando, ¿no? La gente que en su tiempo libre hace actividades que no es ejercicio físico, que es pues ver la tele o comer o tomar algo con los amigos, este tipo de ocio, es mucho más prevalente entre gente de clases desfavorecidas. Digamos, casi la mitad de la gente de la renta más baja tiene un ocio sedentario. En cambio, si nos vamos a ver la gente con rentas más altas, solo el 16% tiene el ocio sedentario y tiene como la práctica del ejercicio más implicada, ¿no? Por un lado puede ser, o sea, una parte de esta explicación será que hacen más ejercicio en el trabajo, es decir, si tú trabajas, yo qué sé, trabajas de pie, sí, o eres albañil, es más fácil que tengas una renta media-baja, pues a lo mejor es normal que en tu tiempo de ocio elijas algo que sea pues descansar, ¿no? Pero hay algo más que eso, porque si nos vamos a ver otros indicadores de salud, tipo obesidad, hay más obesidad entre rentas bajas, la percepción que tienen de su salud es peor entre la gente de rentas más bajas, y luego hábitos saludables como comer fruta, comer verdura, también vemos que hay esa brecha entre rentas altas, siempre un poquito mejor, rentas más bajas, siempre indicadores a mejorar. La relación entre la salud y la renta. Aitor, Adrián, ¿cualquier edad es buena para empezar a ir al gimnasio?
Pues cualquier edad es buena, desde los niños pequeños, que es muy recomendable, sobre todo por las altas tasas de obesidad infantil que tenemos actualmente por el estilo de vida, y personas mayores que a cualquier edad, incluso a los 100 años, se pueden beneficiar de cualquier tipo de entrenamiento. O sea, una persona de 100 años puede incrementar la fuerza si sigue un programa de entrenamiento progresivo y bajo prescripción de un profesional. Vosotros que estudiáis, Heitor, mucho eso y la relación de cada cuerpo y que además nos medís de todas las maneras, la respiración, las pulsaciones y demás, ¿cómo sé el deporte que necesita mi cuerpo? El mínimo, pero también el máximo, el hasta dónde debería llegar. Bueno, pues depende de las capacidades que uno tiene, ¿no? La salud se define como el ser funcional, y el ser funcional es un baremo muy amplio, porque funcional ¿en función de qué? Pero claro, si una persona no puede subir las escaleras, no puede subir la compra, una persona mayor, ¿no?, que no puede valerse por sí sola, cualquier ejercicio que refuerce esa capacidad, por ejemplo, hacer algo de fuerza, que es algo que en personas mayores que tienen pues menor capacidad para regenerar el músculo, ya pues les viene muy bien, pues puede ser mucho mejor que cualquier ejercicio, digamos, que entendemos como aeróbico o de resistencia. Yo creo que hay que responder a esa funcionalidad y qué no podemos hacer. El ejemplo que usabas tú, Sastre, o sea, si no me puedo mover a la impresora y ya estoy jadeando. Era caricatura, ¿eh? No, seguro, sí, estoy seguro que era una caricatura. Pero quiero decir que, bueno, ahí son signos, ¿no?, de que pues te puede faltar simplemente movilidad, resistencia. Es decir, todo ser humano tendría que ser funcional para moverse, para poder caminar, para poder trotar, para poder subir escaleras. En función de lo que no se puede hacer, o lo que cada uno no pueda cubrir esa funcionalidad, pues eso ya da pistas un poco de qué ejercicio se puede hacer. Pero de todos modos, que Adrián ya le veo aquí que está como preparando la respuesta, evidentemente tiene que ser una combinación de distintos ejercicios, desde ir al gimnasio y reforzar la fuerza, hasta moverse a baja intensidad, caminar, trotar, nadar, andar en bici. Toda esa combinación es la más, digamos, completa, generando adaptaciones beneficiosas para el cuerpo humano. Un estilo de vida, Adrián. También hay una cosa que quiero dejar clara, o que voy a intentar explicar, y es que nuestro músculo, que es un órgano endocrino, quizá uno de los más importantes, porque en nuestro interior, cuando se contrae con cualquier tipo de actividad física, secreta una serie de moléculas que son fármacos para el resto de tejidos. El músculo no distingue de si haces un entrenamiento en el gimnasio o si vas a correr. Es decir, lo que necesitamos es que ese músculo se contraiga con cualquier actividad que te cree adherencia. Es decir, si tú vas al gimnasio para ponerte fuerte, pero solo duras 2 meses, y eso hace que no continúes, ese tipo de ejercicio será bueno esos 2 meses, pero no te creará beneficios a largo plazo. Lo que necesitamos es que las personas se muevan, que contraigan ese músculo de forma activa el máximo tiempo posible a lo largo de toda su vida. Y eso depende con cualquier actividad física que le cree beneficios a nivel social para que continúe haciéndola. De hecho, perdona, Sastre, Sí. pero tenemos una broma recurrente, que es que mucha gente se cree que cuando entras al gimnasio y fichas, es ya como que el músculo está ya preparado, ¿no? O cuando registras en el reloj, ¿no? Como he registrado... El músculo se pone ahí a tono ya. Claro, ¿no? mi músculo ya ha funcionado porque yo lo he registrado en el Apple Watch o en el Garmin Sí. y tal, ¿no? Claro, el cuerpo humano y el, como dice Adri, el músculo, que es ese principal órgano endocrino, que en su momento hablábamos el año pasado de una farmacia interna que tenemos, claro, no entiende de esto. Por lo tanto, cualquier movimiento vale para eso. Por eso nosotros, de alguna forma, damos tanta importancia al movimiento a lo largo del día, porque no simplemente por ir al gimnasio tu músculo dice, vale, ahora guay, ahora genero más mitocondrias y más adaptaciones. No, es el movimiento diario. Dejadme preguntarle a Irene, que está en ese gimnasio de Barcelona con nuestra compañera Aitana Romá. Irene, tú cuando llega un cliente nuevo, ¿tú ya sabes, ya intuyes lo que va a durar de media en el gimnasio? Sí, bueno, te puedes dar cuenta por lo que te va contando. Nosotros generalmente hacemos una bienvenida en la cual, pues bueno, le preguntamos un poco cuál es su objetivo, cuáles son un poco sus necesidades, de dónde viene, ¿no? Para saber hacia dónde también podemos ir y de qué forma. Y sí, te vas dando cuenta un poco por cómo te va diciendo, lo ves inseguro, ves que también viene gente que nunca ha pisado un gimnasio, entonces, bueno, tiene miedo de lo que se va a encontrar, ¿no? Mucha vergüenza. Y ahí te puedes dar cuenta de que si no realizas una buena bienvenida con esa persona y no somos capaces, que generalmente lo somos y somos muy eficientes en eso, pues no consigues encajarle en lo que realmente necesita, pues sí, hay bastantes posibilidades de
pues eso, de que no continúe con nosotros. Es que yo creo que has dicho una palabra clave, Irene, que es la palabra vergüenza, porque una sensación que uno tiene cuando llega a un gimnasio es que todo el mundo está en forma, todo el mundo está muy bien de aspecto y claro, tú tienes todo por hacer y sabes que eso exige pues de una constancia que, como ahora decíamos con Aitor y con Adrián, no consiste solo en, esto no es magia de voy al gimnasio. Parece que, no sé si es una sensación muy extendida, ¿qué opinarás tú? Que lo tienes, es tu realidad laboral, pero que mucha gente tiene la sensación de, bueno, yo vengo aquí, me pongo en forma y luego, no, esto tiene que ver con algo que va más allá de hacer press de banca durante 15 días. Sí, lo que tiene mucho miedo a la gente es de que se piensan que todo el mundo les está mirando. Y al final todo el mundo viene aquí a hacer lo suyo y realmente nadie está pendiente de nadie. O sea, todo el mundo va a su ritmo. Y sí, es cierto eso. O sea, es muy necesario coger una rutina, digamos, y venir de forma constante, encontrar lo que para ti sea la clave, lo que te motive para poderte mantener. Y quizá al principio lo más sencillo sea pues ir a una clase, a una actividad dirigida, con un monitor, con el cual pues generas un vínculo. Poquito a poco vas conociendo pues a la gente que te rodea, que al final pues más o menos siempre somos los mismos, y vas generando pues esa parte más social, que como comentabais, que al final pues eso va generando ese enganche, va generando que uno coja esa rutina y que puedas ir generando adaptaciones y que poquito a poco pues vayas mejorando. A ver, ¿qué dicen los números, Kiko? ¿Cómo de constantes o inconstantes somos? Bueno, en algunas cosas que estabais comentando sí que somos constantes, ¿no? Por ejemplo, este patrón de apuntarnos al gimnasio en septiembre, esto es constantemente cierto, ¿no? Hice el ejercicio de mirar las búsquedas en Google y se disparan un 40% la primera quincena de septiembre. Además, son de estos patrones que se repiten año a año. Sí. Hay otro repunte un poco en enero, pero más que un repunte es que en enero hay como una semana de negación, que es la semana, digamos, de Navidad entre el 23 y el 31, que nadie ni busca gimnasio, ni busca dietas, y entonces los primeros días de septiembre repunta. Pero hay buenas noticias también en estos datos. Me fijé, hice el ejercicio de comparar las búsquedas de dieta y gimnasio. Ajá. Y hasta el año 2014, más o menos, buscábamos más dieta que gimnasio. Pero desde entonces ha habido el gimnasio, os decía antes, ha avanzado, ¿no? Se ha ido popularizando. Desde el 14 hasta aquí hay más gente, digamos, buscando gimnasio que dieta, que me parece que es una buena señal, ¿no? Es curiosísimo. Hemos movido esto. un poco la conversación. Sí. Yo creo que bueno, creo que ha habido una concienciación y un aprendizaje compartido bastante grande de que el ejercicio es algo bueno, que el ejercicio no es algo solo estético, que es algo mejor cuando te haces mayor, ¿no? Parecía que era una cosa como de jóvenes. O sea, yo creo que si te pasas la película de la imagen y los prejuicios que teníamos igual del ejercicio, no te digo en 1970 cuando llamaban locos a la gente que salía a correr, pero incluso en 2000 o 2002, creo que ha cambiado, ¿no? Sobre esto de la edad y apuntarse al gimnasio y cuando me apunto al gimnasio, al 900-100-800 vamos a ir escuchando algunas de las llamadas de la gente que esta mañana ha contactado con nosotros para explicarnos, pues eso, cuándo se apuntó al gimnasio y qué tal la experiencia, como por ejemplo desde Albacete, Juan. Hola Juan, buenos días. Hola, buenos días. Cuénteme. Pues respecto a eso, fíjate, yo llego al gimnasio y al mundo del deporte tardíamente, porque llego con 42 años, ahora mismo tengo 51. Y es que, para que os hagáis una idea, soy una persona que en tercero de BUP aprobó latín, griego, historia del arte y suspendió educación física. Imaginaos un poco el estilo de vida que llevaba. Yo llegué al gimnasio después de... Mi estilo de vida era sedentario, estudié 2 carreras, entregué una tesis, en fin. De manera que cuando yo me doy cuenta que mi mente está muy cultivada, pero mi cuerpo está hecho polvo, es cuando decido ir al gimnasio. Pero en el gimnasio no termino de encontrarme. Las mancuernas me miran a mí y yo las miro a ellas. Así que la solución fue buscarme un entrenador personal. Claro. Profesor particular, al fin y al cabo, que me guiara, que me orientara, que me ayudara. Y llevo 9 años con ellos, con los entrenadores. Entreno 5 días a la semana y me siento activo, me siento fuerte, estoy encantado con la experiencia y se la recomiendo a todo el mundo, la ¿Estás verdad. mejor que con 30, dirías, Juan, físicamente? Lo digo, no diría. Digo que estoy mejor con 50 que con 30. Tanto por el aspecto físico, que quizás es secundario, como por la sensación de salud, de fuerza, de energía que tengo ahora mismo con mis 51 años. Juan, muchas gracias.
Gracias a vosotros. Eso implica también, no solo, antes hablábamos de las diferencias por rentas, decía Kiko, subrayaba los datos, las diferencias no solo implica poder pagarte el gimnasio, sino además poder pagarte el entrenador personal. Desde Toledo, Agustín, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido evolucionando su visión sobre el gimnasio? Pues a ver, el único gimnasio que yo he ido en mi vida fue en Sevilla, en el año 85. Aquello era, bueno, surrealista total. Solo había 2 profesores. Ella, que daba clases de sevillanas, y él, que era Curro, que nos daba gimnasia. Bueno, había una sala nada más, solo había una sala grande, y luego una sauna, y en la sala grande de madera nos hacía correr. Y mientras él nos hacía correr, él estaba en el centro dando pases de toreo de salón. Entonces nosotros decíamos, ¡hola, mi Curro! Y él, pues nada, decía, hombre, por favor, venga, no, esto hay que tomárselo en serio. Si llegababas un poco antes te encontrabas con las clases de sevillana. Año 85, Agustín? Año 85. Sí, año 85, en el barrio de Bami, en Sevilla, frente al Hospital Virgen del Rocío. Yo estuve yendo hasta que cerraron, porque luego cerraron, no sé, debe ser que no iba bien la cosa. Pero bueno, en todo caso, también teníamos un profesor de artes marciales, no recuerdo cuál, si era judo o no sé qué, pero iba solo 2 días de semana y para cada día de la semana tenía el martes y el jueves, recuerdo que era martes y jueves, tenía una excusa. Y siempre era la misma, los martes era la moto, los jueves era una niña, siempre era la misma. Y nada, pues esa fue la única incursión que sigue en un gimnasio, nada más. Después de aquel, no quiero estropear nada. Agustín, muchas gracias. Nada, buenos días. Les escuchamos a ustedes y a la vuelta seguimos hablando de eso del gimnasio, de cómo hemos evolucionado y de cuánto hay, porque también de esto tendremos que hablar, chicos, de cuánto hay de genética y de predisposición de cada uno, porque hay veces que tú haces el mismo ejercicio que tu compañero y ves que le cunde más a él que a ti. En la cadena SER. 8 tips para acercarte o intentar ligar con esa chica que tanto te gusta del gimnasio. ¿Cómo vas? ¿Me ayudas? Vamos a levantar esta barrita, estas mancuernas. Oye, ¿me ayudas? Tú me tomas una foto, tal, que tengas buena semana, un gusto verte. Oye, ¿qué tal van estos zapatos, tal, que los he visto, no sé qué, sí? Ah, sí, son cómodos para entrenar, no sé qué, yo sí, tal. Es que sois muy inteligentes, es muy buena, porque en el fondo estamos hablando del zapato, pero a ti te la pela el zapato, ¿vale? Y de repente, muy simpática, tal, ¿cómo te llamas? Judith, tal, Instagram, ¡pum! Has ligado. Hoy por hoy, con José Luis Sastre. Irene, tú que estás en un gimnasio de Barcelona, esto que escuchábamos, ¿es verdad? ¿Cuánto de mito hay en lo de que vamos al gimnasio a ligar? Paso palabra. No es un mito, sí. Hay personas que bueno, aprovechan y ya que vienen a ponerse fuertes, pues también vienen a ver qué tal. A ver qué tal está eso. Kiko, los números que dicen, ¿dónde ligamos? Pues tenemos bastantes datos. Yo creo que probablemente el porcentaje de gente que ha ligado en el gimnasio ha ido bajando, porque en general los ligues casuales, digamos, se han reducido, ¿no? Los datos lo que nos dicen es que, los datos de Estados Unidos más actuales son que el 50% de las parejas se conocieron con aplicaciones. Entonces, las aplicaciones en el fondo han ido comiendo espacio. Espera, que este dato no puedes venir aquí y dar un dato así. 50%. Sí, pero ¿en qué época? 2023. ¿En 2023 la mitad de la gente que ligó lo hizo a través de aplicaciones? Sí, el dato mejor que tenemos es de Estados Unidos, pero las cifras, digamos, en España probablemente sean un poco menos, pero no mucho menos. Pero eso es mucha gente, Kiko. Ya, esto es lo que la gente dice, y hay gente que piensa que está subestimado, porque hay algunas... al mismo tiempo que subían las aplicaciones, subía la gente que decía que se conoció en un bar. Y la explicación más probable es que no es verdad que te conociste en el bar, es que esa es la primera vez que te vistes, entonces como hay todavía un cierto tabú con las apps, hay gente que se escuda ahí. Pero lo que ha ido retrocediendo en el fondo es todo lo demás. O sea, toda la gente que se conocía en el trabajo ha bajado muchísimo, en cierto modo, porque tampoco era un sitio ideal para conocerse, ¿no? Con todas... pasas muchas horas allí, pero hay toda esta cuestión, toda esta relación con el poder. No es el mejor sitio para tener relaciones sanas en 2025, yo creo. Ha bajado también la gente que se conocía a través de su familia, que ahora nos parece un poco exótico, pero era muy habitual. La gente que se conoce en la carrera. Entonces, en el fondo, todo más o menos ha ido retrocediendo, excepto las apps. Sí, creo que a veces hay como una mirada un poco nostálgica, ¿no? Hay gente que echa de menos la espontaneidad que se pierde, pero estoy seguro que también está contenta de que haya menos acercamientos igual no deseados.
Sí, por esa parte es verdad. Pero bueno, ese es el dato, que se liga más a través del teléfono, o por lo menos eso dicen los datos en Estados Unidos de hace un par de años, que viéndonos cara a cara, aunque sea en el trabajo. Oye, decía yo antes lo de la genética, Kiko, y ahora les preguntaré a nuestros metabolistas de esta mañana, pero ¿hay algo más que genética y trabajo en el deporte de élite, por ejemplo? Hay 1000 factores. A mí hay dos cosas que me resulta súper interesante, y una es la fecha de nacimiento. He empezado con el ejercicio de mirar la selección que ha quedado subcampeona, la selección femenina de fútbol que ha quedado subcampeona de Europa estos días. Sí. Hay 3 jugadoras nacidas en octubre, noviembre, diciembre, y 7 nacidas en enero, febrero, marzo. Es decir, hay el doble nacidas en los primeros meses del año que en los últimos. Y esto, que podría ser casualidad, no es casualidad. Está como muy medido y muy calculado que por nacer en enero, o sea, la gente que nace en enero, tú y yo, si naces en enero, ¿sí?, tienes el doble de probabilidades de ser deportista de élite que si naces en diciembre. Y es así, o sea, es como todos tenemos, como la mayoría tenemos muy pocas probabilidades de ser deportistas de élite, pero tienes el doble por ese mes, ¿no? Y la explicación tiene que ver con cosas que ocurren cuando eres niño, ¿no? O sea, si tú te planteas, imagínate una clase de niños de 6 años, a las niñas de enero son mejores en todo que las de diciembre, porque las de enero son más fuertes, son más rápidas, son más ágiles, son más listos. O sea, los niños son más mayores. Entonces, esa diferencia, que debería luego desaparecer en algún momento, nunca deja de tener impacto, ¿no? Porque en el fondo, que tú hagas algo bien cuando tienes 6 años, pues te ponen una senda distinta, ¿no? No sé, te eligen para jugar en el recreo o no te eligen. Y nadie dice, bueno, para ser de noviembre no lo haces tan mal. Yeah. Simplemente no te eligen, ¿no? Entonces, el efecto es que 15, 20 años después, en el deporte profesional, femenino, masculino, en fútbol, en baloncesto, en ajedrez, hay más niños y niñas nacidos de enero que en diciembre. Esa es la primera clave. Y el segundo es lo que hemos hablado antes, en la cuestión de ¿te conviene más ser hermano pequeño o hermano mayor? ¿Y qué conviene? ¿Qué conviene? Lo que dicen los datos es que es mejor ser hermano pequeño. O sea, si tú coges la élite del deporte, vas a encontrar más hermanos pequeños que hermanos medianos o que hijos únicos, ¿no? Y lo que hay más conversaciones, ¿por qué se da este patrón, ¿no? O sea, ¿qué ventaja tiene ser el hermano pequeño? Y hay como varias explicaciones. Una tiene que ver con el conocimiento, ¿no? O el inicio temprano, ¿no? El ejemplo es, imagínate, ¿no?, que tú tienes una hija que se le da muy bien jugar al bádminton, yo qué sé, da igual, ¿no? Sí. Y juega muy bien a bádminton, y entonces con 8 años ya veis que juega muy bien, y con 10 decís, pues os vais enterando y alguien os dice que hay un club muy bueno, y bueno, con 10 años llevas a la niña a un club muy bueno que hay en la otra punta de la ciudad. ¿Y quién va en el coche en el asiento de atrás? Su hermana, que tiene 6. Entonces llegas a ese mismo sitio antes pues vas con tu hermano, pero llegas antes, ¿no? Y eso es ya una ventaja. Y luego la otra ventaja es que nuestra niña de 6, comparada con su hermana de 10, pues va a tener siempre un espejo. Cada vez que practique va a tener como una zanahoria, ¿no? El palo zanahoria va a tener una zanahoria siempre, que es ganarle a su hermano o su hermana, que siempre es mejor que ella. Sí. Y ellos nos dicen, bueno, pero para tener 3 años no lo haces nada mal. Simplemente te gana tu hermano y no quieres, y es una fuente de aprendizaje y de ascensor a la élite. Esto me abre un melón, metabolistas, para vosotros, Aitor Viriba y Adrián Castillo. Es hasta qué punto la genética no solo nos condiciona, sino que por una parte nos puede favorecer y también por otra nos puede limitar, porque todo cuerpo humano llega a un límite. Absolutamente, y es en línea de lo que siempre hemos hablado. La genética predispone, pero el metabolismo, el contexto, entendemos siempre el metabolismo como lo que hacemos en nuestra vida, en nuestro día a día, dispara esa genética, dispara las balas. Yo creo que el análisis que ha hecho Kiko es maravilloso, porque habla de muchas otras cuestiones que normalmente no solemos tener en cuenta, que es el contexto de cuando eres joven, el contexto de cuál es incluso el movimiento desde pequeño, la rutina que haces, que en otras culturas, por ejemplo, sí se hace. Por ejemplo, los países nórdicos, que tienen una introducción distinta al deporte o al movimiento. Yo creo que, Kiko, me corriges, a ver cómo es tu lectura, pero al final, hasta que no llegas a una edad, digamos ya de adolescente, siempre estás en categorías que son categorías de edad. Eso en otras culturas no sucede así. Puede juntarse gente de agosto con enero o febrero, claro, compitiendo en la misma categoría. Claro, eso cuando tú eres de diciembre siempre vas a estar penalizado por esa categoría en la que estás siempre, ¿no? Entonces, yo creo que eso también a nivel científico, que es lo que nosotros estudiamos, refuerza esta visión de que
Hay muchos, múltiples contextos, ese es el metabolismo, pero un movimiento, el ejemplo del hermano pequeño, ¿no? La hermana pequeña, un movimiento precoz, también con una rutina ya de familia en las cuales en la cual se hacen las cosas de una forma, el ejercicio, esa rutina de esforzarse predispone a ser mejor cuando eres más mayor. Evidentemente mejor puede ser deportista de élite o tener una salud mejor, ¿no? Entonces yo creo que es una lectura muy interesante que desde la ciencia también lo vemos y también hay estudios que lo refuerzan. Dejadme incorporar algunas llamadas de los oyentes que nos siguen llamando al 900-100-800 para contarnos su experiencia en los gimnasios. Desde Córdoba llama Miguel. Hola Miguel, buenos días. Hola, buenos días. Soy Miguel, ¿cuál es tu rutina? Nada. Pues mira, yo suelo ir entre 4 y 5 días al gimnasio porque yo es que soy platero, me dedico a engastar piedras, como aquí dijo el Córdoba hay muchas joyerías. Eres platero en Córdoba. Sí, sí, tengo un taller. Y claro, pues hay días que me tiro 12 horas sentado porque estamos sentados en un banco trabajando. Y entonces yo desde muy joven jugaba al fútbol y cuando dejé ya pues me obligué a hacer ejercicio porque si no, pues imagínate, tantas horas sentado, hay días que no tienes ganas porque acabas de trabajar muchas horas, la gente te cree que es un placer. ¿Es que a ti te gusta? Claro que me gusta hasta cierto punto. Pero la verdad que yo me he obligado para eso, porque es que si no, pues... Y otra cosa quería decir, si puedo, que yo he ido cambiando un poco mi rutina de entrenamiento con la edad. Yo ahora tengo 49 años y claro, entonces yo un consejo que doy, y están los expertos que me lo dirán, yo he ido cambiando el porcentaje de hacer más cardiovascular a más, con la edad, a cambiar un poco de estilo más muscular, porque creo que nos hace falta, y un consejo que doy a las personas que tengan a partir de 40 años por ahí, que la musculación es muy importante para la salud. Y que esa es una medicina, porque ahí está el gimnasio, está el psicólogo y está la prevención para todas las medicinas también, creo, para mí pensar. Miguel, muchas gracias por llamarnos. Un abrazo. Venga, a vosotros, un abrazo muy grande, que nos acompañéis todos los días. A muchos plateros aquí en Córdoba. Muchas gracias, Miguel. Un abrazo a ese maravilloso gremio de los plateros en Córdoba. Más allá de que estéis filtrando todo el rato llamadas de gente de 40 años, estoy entendiendo el mensaje. Adrián, déjame hacerte una pregunta al hilo de lo que decía Miguel. He cambiado el tipo de ejercicio. Cuéntame esto, ¿cómo sabemos qué tipo de actividad tenemos que hacer según nuestra edad o el momento en el que estemos? Lo que sí tenemos evidencia o certeza es de que a medida que envejecemos, el componente de la fuerza, es decir, la capacidad del músculo de generar fuerza y de generar esas miocinas que son esos fármacos que nutren al resto de los órganos, va decreciendo. Entonces, el entrenamiento de fuerza, el estímulo para que ese músculo crezca o se haga más fuerte es más necesario conforme nos hacemos más mayores. Entonces, es cierto que el componente cardiovascular es imprescindible porque tenemos que movernos más el número de pasos o hacer más actividad física, pero el componente de fuerza es imprescindible para que el músculo como órgano farmacológico no se pierda. Entonces tiene mucho sentido que conforme más mayores nos hagamos, más fuerza entrenemos. Queríamos traer esta mañana a Aitor y Adrián, como ven, porque más allá de la imagen que podamos dar de eso, el gimnasio como, que también lo es, un sitio pues para hacer relaciones o para escapar, para buscar el refugio de tu rutina diaria, para salir del trabajo, como nos contaba Miguel, para tener cierta actividad, la importancia de la actividad física y cómo esto está vinculado al deporte, sea en el gimnasio o sea donde cada uno puede. Valentina, buenos días. Hola, buenos días. Llama desde A Coruña, cuénteme. Bueno, yo actualmente tengo 78 años y siempre me ha gustado, pues mantenerme un poco en forma. Cuando estaba trabajando, siempre, en aquel entonces era en Madrid, procuraba ir a la piscina porque lo que más me gustaba era nadar. Entonces yo recuerdo que, claro, desde mi puesto de trabajo hasta la piscina de invierno tenía que ir en metro. Y mi retahíla era siempre la misma. Yo porque tengo que hacer esto, con lo bien que me vendría ir a casa, echarme una siesta, todo el tiempo. Estaba nadando como 20 minutos y a la vuelta la retahíla la misma. Qué bien hecho, con lo bien que me encuentro, estoy fenomenal. Así siempre, procuraba ir 2 días a la semana. Desde que me jubilé, aparte de hacer ya lo de nadar, sí, pero más en plan aquagym, que eran hacer ejercicios, y ya tenía una rutina. Entonces iba 2 días a aquagym y 2 días a yoga.
aparte de andar, que siempre me ha gustado mucho. Desde que he venido a Galicia, hará como unos 5 años, a estas dos rutinas y a la de andar, que bueno, siempre casi todos los días, si no era casi todos los días, bastantes. Era el caminar como unos 2 kilómetros. Pues le he añadido con un grupo de personas que estaban haciendo el Camino de Santiago, pues el año pasado y hacer parte del Camino de Santiago. El año pasado hicimos el Camino de Santiago francés y este año hemos hecho el Camino de Santiago portugués. La ruta de Valentina por el Camino de Santiago, gracias Valentina, por a sus 78 años no solo mantener actividad, sino ir incorporando cada día más actividad distinta. En ese gimnasio de Barcelona, en el Viva Gym La Verneda, supongo que también veréis, Irene, gente de todas las edades. Sí, efectivamente, hay rangos etarios de todo tipo. De hecho, y también es curioso como generalmente se dividen por franjas horarias. Generalmente por la mañana vienen las personas de mayor edad, de mayor rango de edad, y por las tardes empiezan a venir pues esos chicos, ese 40% que se hablaba, creo que era un 40%, si no me equivoco, de jóvenes que vienen al gimnasio, pues se reparten más de ese modo, suelen venir más por las tardes. Una llamada más, tengo tiempo de saludar a Iñaki en Madrid. Hola Iñaki, buenos días. ¿Qué tal, Sostre? Buenos días. ¿Cuál es tu experiencia en un gimnasio, Iñaki? Pues mira, mi experiencia ha sido reciente. Yo llevo 1 año y medio yendo al gimnasio que está a 20 metros de mi despacho, si no hubiera ido. Ajá. De hecho, he vivido los últimos 20 y pico años en organizaciones en el Desarrollo de Madrid, todas con gimnasio, con piscina, con jardín, y no he bajado nunca al gimnasio, jamás. Ha sido tenerlo al lado y tener alguna referencia de algún amigo vecino que ha ido para poder ir. Yo entreno fuerza 1 vez a la semana más o menos, pero no quería hablar tanto de mí, quería hablar de alguno de mis compañeros de gimnasio, compañeras en este caso. Una señora que tiene 86 años, 86, que siempre ha estado un poco en contacto con el deporte, ha sido profesora de golf, pero tendríais que verla como levantar 50 kilos en peso muerto, que es alucinante. Alucinante. Pero es que no es la excepción. Es que hay muchas personas de bastante edad en ese gimnasio y yo me siento idiota, pero vamos, con 57 años empezando en esto y de verdad es que hay que verles, no solo por lo que levantan, ¿no?, sino la técnica, que es a mí lo que no sabía hacer en un gimnasio y por eso no bajaba nunca, ¿no? Que si ir para levantar pesas sin sentido a mí me parecía una idiotez. Las veces que lo he hecho me he lesionado, me he aburrido, no conseguía ningún resultado. Y sin embargo aquí, aparte de la preparación, también tengo que decir de los al menos de este gimnasio, y supongo que muchos otros también, gente joven con una preparación tremenda, licenciados en ciencia de la salud y del deporte, en nutrición y en que no es lo mismo hacerlo de forma profesional a hacerlo también de forma amateur. Iñaki, muchísimas gracias. Voy a ir cerrando ya esta triple ronda que teníamos primero con ese gimnasio, el Viva Gym de La Verneda. Aitana, no sé si hay ya más gente que cuando empezábamos la conexión a las 10. Pues la verdad es que en toda la hora no ha parado de entrar gente, lo que comentábamos de distintos rangos de edad, pero sí que se ve más movimiento también subiendo hacia la parte de arriba, que están las clases dirigidas y todo esto, o sea que sí, que hay ambientillo. Pues Irene, no te robamos más tiempo, muchísimas gracias por aportar tu experiencia sobre el terreno en ese gimnasio en La Verneda, en la Rambla Guipúzcoa de Barcelona. Un beso. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer. Hasta luego, Aitana. Adiós, gracias. Metabolistas míos, Aitor y Adrián, muchísimas gracias por pasaros esta mañana por la radio y ahora ya, Adrián, a recuperarse. Una sesión un poco soft, ahora. Estoy curado ya. A meterse en la nevera. Eso quisieras tú. Gracias, hasta luego. Kiko, la semana que viene, pues tenemos que buscar otro lugar. De momento hemos hecho el cambio radical desde el sedentarismo del sofá, hoy el gimnasio. Quizá para la semana que viene tenemos que encontrar un término medio, ¿te parece? Vamos a pensar hacia dónde nos movemos la semana que viene. Datos seguro que vas a tener. Adiós, Kiko Llaneras. Gracias, muy buen día. ¿Qué historia hay detrás de las pequeñas cosas? Es la pregunta que este verano responde para nosotros la historiadora de lo cotidiano, que es Nuria Rodríguez. Hola, Nuria, buenos días. Buenos días, Astre. ¿Sabes que para la sección de hoy tenemos un patrocinador? Mira. Uy. Distinguido público, les hablo en nombre de la marca Frimotor, concesionaria en España de licencias Westinghouse. Pero no se preocupen, no les voy a contar las excelencias del refrigerador Super 57 o de la lavadora Laundromat, porque de todos son conocidas.
Solo quiero ofrecerles un grato espectáculo. Saben que en esta sección lo que hacemos es contar la historia de aquellos objetos cotidianos y preguntarnos cómo fue su llegada, su incorporación a la rutina de nuestra sociedad. Y hoy, pues eso que escuchaban, el frigorífico. Porque claro, hay que pensar en una población tan acostumbrada a conservar los alimentos, pues eso, en lugares frescos, en sal. ¿Cómo fue aquella revolución, Nuria, de poder por fin tener un electrodoméstico que enfriaba los alimentos? Sí, además con un frío seco, porque la humedad y el calor es lo que más estropea los alimentos frescos. Y fue verdaderamente una revolución, casi algo mágico, ¿no? La electricidad además es una energía que desprende pues un halo mágico. La calidad de vida de las familias que adquirían un electrodoméstico se disparaba. Y fíjate que hay una creencia bastante extendida de que fue en los años 60, durante el desarrollismo, cuando llegaron los electrodomésticos, incluidos los frigoríficos, a los hogares. Pero no, los frigoríficos ya existían, ya se vendían, además bastantes marcas en los años 20 y 30. Aquí en la Gran Vía había tiendas de electrodomésticos que eran muy modernas. Antes del frigorífico la gente, claro, se apañaba como podía. Pues sí, lo que existía, si uno ve pues los libros, los recetarios de cocina, por ejemplo, antiguos, había infinidad de sistemas y métodos para poder conservar los alimentos. En salazón o se desecaban, en conserva, se utilizaba la manteca, adobos, especias, y además en las casas existían, y esto lo recordarán nuestros oyentes pues más mayores, existían las fresqueras, que han existido hasta hace muy poco. Pero lo peor era que había que hacer la compra pues prácticamente a diario, porque los alimentos frescos había que consumirlos casi en el día. Así que el frigorífico les ahorró, pero un montón de tiempo y un montón de trabajo a las amas de casa. Luego fue llegando poco a poco, pero entiendo que solo las familias más adineradas eran las que podían adquirir un frigorífico, por lo menos al principio. Claro. Sí, al principio sí. Fíjate que en los años 20 una de las marcas estrella era el Frigidaire, que lo fabricaba la General Motors norteamericano, y hacen unas campañas de publicidad en las que se promocionaban diciendo quiénes eran los que tenían un frigorífico Frigidaire, y eran pues la aristocracia, condes, marqueses y por supuesto el rey Alfonso XIII, que también aparecía, que había adquirido un Frigidaire. Es importante, es muy curioso siempre descubrir cómo se promocionaban las cosas, sobre todo al principio. En el caso de los frigoríficos, ¿cómo eran esas primeras promociones? Pues mira, las primeras sobre todo apelaban a la salud de las familias y sobre todo de los niños pequeños. Hay que recordar que todavía en esta época las intoxicaciones por consumir alimentos en mal estado, por ejemplo la leche o el pescado, eran desgraciadamente pues muy frecuentes. Así que el frigorífico fue toda una revolución y apelaban eso, sobre todo a la salud. Pero también hablaban, fíjate, del diseño, de la calidad, que tenían garantía de varios años si se estropeaban. Mira, hemos encontrado en el archivo sonoro de la SER un modelo de frigorífico, pero es llamativo porque ahora verán, no se enchufaba a la corriente. ¿Un frigorífico especialmente creado para funcionar a gas butano? Sí, el frigorífico Taber. Sin electricidad, mejor que los eléctricos, gastando menos. Frigorífico Taber, con 10 años de experiencia y 5 años de garantía. Este tipo de frigorífico, el que funcionaba a gas, ¿tuvieron éxito? Funcionaba con gas butano, que siempre se le ha llamado el gas de los pobres o la energía de los pobres. Y en aquellos lugares, por ejemplo en el mundo rural, donde no había red eléctrica, no llegaba, o no estaban las viviendas bien equipadas para tener los electrodomésticos, pues eran una solución, aunque el gas butano, pues la bombona se acaba, mientras que la electricidad es una energía que se suministra de manera continuada. Pero fíjate una cosa que creo que también desconoce mucho la gente, que en el siglo XIX, y tuvieron bastante éxito, existían ya aparatos para las tareas domésticas que funcionaban con gas, con el gas ciudad, que era gas diferente al gas natural, se fabricaba a partir de carbón, eran los llamados gasodomésticos, y había cocinas, las cocinas los gasodomésticos, y tuvieron bastante éxito. Pero, por ejemplo, cocina... Había cocinas, había calderas para calentar el agua y poderse bañar, había estufas, había planchas, que se llamaban plancheros, iban conectados también al gas, tostadoras eléctricas, tostadoras que funcionaban con el gas, y aparatos para, por ejemplo, tostar el café. Había infinidad de aparatos que se llamaban así, gasodomésticos. Oye, y el frigorífico, por volver a la nevera, que es nuestro asunto de hoy, ¿cuándo se universaliza ese frigorífico eléctrico en las casas españolas y sobre todo, por qué? ¿A partir de cuándo ya lo tiene el conjunto de la población? Pues en los años 60, con el desarrollismo, la capacidad adquisitiva de las familias mejoró en esa etapa, y entonces también se podían adquirir
pues a plazos, con las letras, ¿no? Entonces, pues fueron accesibles para un mayor número de familias. También se fabricaban modelos cada vez más económicos para adaptarse, digamos, a todos los presupuestos. Y es el momento en que las viviendas comienzan ya a tecnificarse con la entrada de los electrodomésticos, los años 60. Mira, qué joya publicitaria. Esta mañana vamos muy de... Parece que hablemos de los frigoríficos, pero en realidad esto es una excusa para poner anuncios de antes. Pero es que fíjate cómo resistirnos nosotros a emitir esto. Adquiera un frigorífico. ¡Ay, Tona! 170 litros, 5 años de garantía, 10.150 pesetas. Moderno y elegante, perfecto y graduable. Adquiera un frigorífico. ¡Ay, Tona! Esto ya te habla también de la competencia entre las marcas y el hecho de buscar una publicidad que sea más atractiva para el consumidor, porque claro, ahora esto ya lo puede comprar toda la gente. Sí, menudo jingle. Sí. Un poco agobiante. Sí, y fíjate, este anuncio, bueno, es bastante aséptico, pero en los años 60 hubo una publicidad de los electrodomésticos bastante sexista, sobre todo la publicidad televisiva. Había anuncios que decían, bueno, caballero, ¿quiere que su mujer sea feliz? Pues cómprele una lavadora o un frigorífico. Eran anuncios, como digo, muy sexistas porque, bueno, pues eso era lo que haría feliz a una ama de casa, pero al fin y al cabo pues son un reflejo también de la sociedad de la época y sobre todo del papel que el franquismo, ¿no?, le reservó a las mujeres. No hay que irse tan lejos para ver publicidad con ese sesgo, Nuria, ¿eh? Sí, el otro día ya hablábamos de esto. La publicidad suele ser bastante sexista. Hay productos que, por ejemplo, siguen utilizando la apelación al sexo. ¿Por qué? Pues porque el sexo vende, ¿no? Entonces sí, y siempre la presión publicitaria sobre las mujeres es mayor. También por una cuestión, y es que las mujeres suelen ser las principales consumidoras o las que a veces deciden el presupuesto, cómo destinar el presupuesto familiar. Entonces los publicitarios eso lo saben. ¿Y cuánto hemos tardado en ver, por ejemplo, en los anuncios, en los spots televisivos de detergentes, a hombres que pusiéramos una lavadora, ¿no? Pues esto diría que tiene 3 o 4 años, no más. Muy bien. Esta sección acaba cada semana porque sí, porque te gusta mucho Battiato. Y a mí también con una canción de Battiato, a ver la de hoy. La stagione dell'amore viene e va. I desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Muy bien, la estación del amor, ¿eh? Es súper adecuada para hoy, porque el verano es la estación del amor, de los amores más intensos, pero también de los más efímeros, creo yo. Bueno, pero yo creo que eso hay mucha leyenda en eso. En todo caso, Battiato siempre bien. Pensaba que me ibas a decir que esta es tu favorita de Battiato, pero ya no, porque ya la de la semana pasada era tu favorita. Ya dije cuál era, pero la próxima semana voy a elegir yo cuál será la canción de Battiato que sonará, si te parece. Claro que me parece. Y de hecho, pensaba que esto es la dictadura de Pascual Donate, ¿eh? Esta es la pues dictadura de Pascual revelar. Donate, pero ya le he avisado que la próxima semana seré yo quien elija y vamos a hablar de un tema, yo creo que te va a interesar, porque vamos a hablar de Tu patria chica, pero vale. No adelantamos el objeto del que hablaremos. Aquí. Exacto. Gracias, Nuria. Hasta la semana que viene. Gracias, Aste. Adiós. La sintonía que nos introduce en los grandes y pequeños robos en la historia. Durante los próximos minutos vamos a colarnos, sin romper cristales ni forzar cerraduras, en uno de los robos más surrealistas y fascinantes que se han cometido a lo largo de la historia. Un golpe que, en apenas 81 minutos, en menos de lo que dura un partido de fútbol, hizo desaparecer 13 obras de arte valoradas en más de 500 millones de dólares. Hasta hoy, porque nadie ha sido arrestado hasta la fecha y ningún cuadro ha sido recuperado. Saben que nos acompaña el periodista especializado Enrique Figueredo. Hola, Enrique. Sí, muy buenos días. Buenas tardes, depende. Bueno, de momento buenos días. Hasta las 12 dicen que se tiene que decir buenos días. Por tanto, echo la cámara para atrás y digo buenos días. Entonces, buenos días. Hacemos moviola. A ver, Figueredo, ¿qué ocurrió la noche de ese robo que duró, como decía, menos que un partido de fútbol? Vaya por delante que de la sección este es uno de los robos que más me gustan, de los que hemos preparado este verano. Vamos a ver. Vamos a situarnos a la 1:30. En realidad, la cámara de seguridad dijo la 1:24. Pero para simplificar, estamos en la ciudad de Boston. Es 18 de marzo. 2 hombres disfrazados de policías, con bigotes falsos incluidos. Se supo porque a uno de ellos se le quedó la cola demasiado montada por encima y enseguida supieron que eran bigotes falsos. Llaman a la puerta de un museo.
del Museo Isabella Stewart Gardner de la ciudad que acabamos de citar, de Boston. El vigilante nocturno, sin sospechar nada, les permite el acceso. Les piden, ¿hay alguien más en el museo? Sí, tengo un compañero que está haciendo la ronda. Dile por favor que venga. A través del sistema de walkie-talkies avisa a su compañero y una vez los tiene a los dos en el vestíbulo, estos policías se inventan que uno de los dos se parece a una persona que está en busca y captura. De tal manera que los ponen contra la pared, los cachean y les ponen las esposas. Y a partir de ese momento, la frase mágica: tranquilos, pero esto es un atraco. Dios. Los maniatan y los encierran en el sótano. Y ahí empieza el auténtico robo. Vamos a desmenuzarlo por el momento. ¿Por qué eligen esa noche en particular? Esto también es fantástico y le añade a la historia unos elementos fantásticos. El robo se produce la noche de San Patricio, el St. Patrick's, ¿no? Como dicen los irlandeses. Esa noche de sábado a domingo, porque el 18 era domingo, pero era la 1 de la mañana, con lo cual era la noche de sábado a domingo. Imaginaros, era el momento álgido de la fiesta, la gente ocupando los pubs, los bares, en fin, era una noche absolutamente de fiesta y en el que muchos niveles de seguridad pues, estaban muy pendientes, digamos, del control del ocio nocturno. Y quizá eso es evidente que jugó en beneficio de los ladrones. A nadie le pareció en absoluto extraño que de repente una patrulla pues pasara por la zona, claro, hiciera una ronda por el museo. Era una planificación perfecta. La noche elegida era la adecuada. Estamos hablando, por tanto, de un museo que no tenía ni alarmas ni protocolo de seguridad. Digamos que tenía un protocolo de seguridad bastante endeble. Y la misma personalidad ahora hablaremos del vigilante nocturno que abrió la puerta. La misma personalidad de alguno de los miembros del equipo de seguridad era un poco, digamos, débil o mejorable, por decirlo de algún modo. Sí, había algunos pequeños sistemas de seguridad que, por supuesto, los ladrones conocían perfectamente. Ese fue uno de los datos que la policía de Boston y luego el FBI, que se encargó de la investigación, tuvo mucho en cuenta. Había una impresora en la entrada donde estaba este vigilante nocturno que vigilaba la puerta, de que iba registrando todas las anomalías de movimiento, porque sí que habían volumétricas por los diferentes puntos y las diferentes galerías que tenían nombres de colores y de países, etcétera. Pero claro, si el personaje que tenía que ir visionando esas alertas impresas en la impresora estaba en el sótano, de poco servía. No sé si hemos dicho, Enrique, de qué año estamos hablando. Sí, estamos hablando del año 90, Ajá. 1990, efectivamente. ¿Cómo es posible que 1990, es verdad que quizá no había la tecnología que hay ahora, pero bueno, tecnología había, que los ladrones, nadie les sorprendiese a ellos en más de hora y media, en esa hora y media que duró más o menos el robo? Pues porque ellos conocían muy bien todos los sistemas, y ya te digo que era una noche apropiada, pues porque seguramente había muchas patrullas y muchos patrulleros diseminados por toda la ciudad haciendo controles y además, si cuando sonaron las alarmas las personas encargadas de dar el aviso a la policía estaban maniatados y con la boca o sea, en fin, las imágenes de los dos pobres vigilantes de seguridad en el sótano eran tremendas. Que trascendieron, claro, esas imágenes. Sí, porque la investigación fue larga. Bueno, es una investigación inconclusa, porque como tú ya has anunciado en la entrada, hubo muchos sospechosos, pero nunca se detuvo a nadie. Hay muchas incógnitas, porque uno de los elementos que llama más la atención es la selección que hicieron de las obras de arte que se llevaron. Porque por un lado es verdad que se llevan obras, digamos, obras maestras, como el concierto de Vermeer o la única marina de Rembrandt, que es Tormenta en el mar de Galilea, y algún Degas, etcétera, etcétera. Pero luego hay muchas piezas menores que parece mentira que perdieran el tiempo intentando llevárselas, como por ejemplo de un estandarte napoleónico auténtico que había, tardaron mucho rato en poder desenganchar el águila, digamos, que remataba el mástil de ese estandarte. Incluso, ya te digo, perdieron mucho tiempo desatornillando y luego no fueron especialmente cuidadosos con las piezas. En la mayoría de los casos cortaron con cuchillas o con un elemento cortante las telas, ¿no?, de los cuadros, dejando por el suelo los marcos y llevándose el material. Así que, por un lado, grandes piezas, pero por otro lado, abandonando, por ejemplo, el secuestro de Europa, de Tiziano, que era una pieza bestial, que hubiera supuesto un montón de dinero en el mercado negro. Sin embargo, la dejaron abandonada. Y algún otro autorretrato de Rembrandt, que también era de altísimo valor, también lo dejaron abandonado. El otro día me hablabas de la profesionalidad de los Pink Panthers, y aquí, en cambio, estamos hablando de algo que no sabemos si era
profesional, amateur, en todo caso, ¿cómo salen de allí, de ese museo de Boston? Eso es otra parte, forma parte, ya te digo, del encanto de este robo. Pues salieron por la puerta, tan tranquilamente. Sí, es verdad, por la puerta que entraron, salieron, cargaron, se calcula que hicieron como dos tandas. Sacaron unas cuantas obras, las cargaron en su coche o en 2 coches, esto nunca ha quedado del todo claro. Ellos sí que llegaron en un Daytona, porque hay un Dodge Daytona, porque sí que hay una pareja justamente que estaba celebrando el San Patricio, y que al principio no se le dio probablemente porque estaban achispados, probablemente porque uno llevaba a caballito al otro, pero son capaces de explicarle a la policía de Boston que vieron este vehículo. Ese vehículo seguro que estaba, este Daytona, pero se cree que pudo haber un segundo. Quizás se repartieron las piezas, hicieron 2 viajes, se subieron en el coche y se fueron. Y hasta la mañana siguiente, porque esto duró 81 minutos, sobre las 3 de la mañana, allí ya no quedaba más que los 2 pobres vigilantes amordazados en el sótano. Porque claro, dices que no hubo ningún arresto. No hubo ningún arresto, pero sí que hubieron numerosas vías de investigación que son muy interesantes. Te especifico básicamente 3 y luego te digo la que tuvo más peso. Por un lado, se pensó que había sido un robo, digamos, encargado para financiar el IRA, que en aquel momento seguía plenamente activo. Esa fue una de las vías de investigación y se trabajó bastante, justamente el día de San Patricio, para más INRI. Después se habló del crimen organizado. En Boston había una rivalidad importante entre los grupos criminales italianos e irlandeses. Esa fue la otra vía que se siguió. Y por fin también se llegó a la posibilidad, quizá la más remota, de que se tratara de alguna especie de coleccionista, ¿sabes? Como una especie de malvado de la película que quiere robar esos cuadros para tener el deleite de verlos en exclusiva en su casa, escondido en una especie de búnker. Este es el que más rápidamente se descartó. Finalmente se apostó por la vía del grupo mafioso, del grupo mafioso italiano. Se hicieron seguimientos. También se investigó mucho a este pobre vigilante de seguridad que abrió la puerta, porque su personalidad era curiosa, era muy aficionado al alcohol, tomaba psicotrópicos, tenía un grupo de rock psicodélico, unas semanas antes, unos meses antes, había permitido que la noche de fin de año entraran un par o 3 de amigos del museo y estuvieron allí celebrando una especie de juerga. Claro, esto a mí me llama la atención porque si la dirección del museo tenía conocimiento de que a un vigilante se le había ido tanto la cabeza como para montar una microfiesta en el museo, ¿cómo lo mantienes allí a vigilar claro que el museo, ¿no? Siguiera allí trabajando. En fin, es verdad que habían cambiado de director hacía poco, del director del museo, en fin, esta historia. Total, que se estuvo vigilando y casi se dio con una persona que decían que los había tenido escondidos. Y hasta hay algún testigo que dice que en casa de algún mafioso había visto colgado en la pared alguno de los pequeños cuadros, de estos que digo yo de pequeño formato, que no eran los más importantes que se había llevado la banda. Pero claro, al final, la muerte fue, digamos, cerrando todas las vías, porque aquellos que creía la FBI que podían saber algo se han ido muriendo. Algunos de forma violenta también, curiosamente. Y mientras tanto, los cuadros siguen sin aparecer. Sí, y mira que se ofrecen todavía $10 millones por alguien para el que pueda aportar una información definitiva que lleve a la localización de todas las obras de arte o parte de ellas. Sí, las teorías sitúan las piezas en los lugares más variopintos. Arabia Saudí, también en Colombia, porque se habló de que en esa época las organizaciones de narcotraficantes estaban usando mucho el arte como elemento de cambio, como moneda de cambio para operaciones de compraventa de cocaína. También se habla de colecciones privadas en Japón. Se dice que también se ha visto en una finca francesa se ha visto alguna de las piezas. En fin, algunos creen, y esto también agranda un poco la leyenda, como vemos, muchos de los finales de nuestra sección tienen que ver con la leyenda, porque si el tren de Glasgow, que si escondieron en un agujero, en un huerto, el dinero y lo estuvieron buscando durante 35 años. Pues aquí se cree que deben estar escondidos en algún lugar, en un doble fondo de una pared, en el desván del abuelo, un día encontrarán, el cuadro de Vermeer. Bueno, aquello que tantas veces se ha dicho, la historia de alguien que tenía un cuadro en una casa que no era suya o que heredó o lo que fuera y resulta que tiene un valor incalculable. Pues hay en este momento en algunas paredes o escondidos en algún lugar cuadros por los que se sigue pagando tantos años después una recompensa de $10 millones. En fin, la historia del particular robo de Boston que ahora he entendido, porque todo lo que tiene ahí un halo de misterio y de leyenda sé que te atrapa. Ahora entiendo que sea uno de tus robos favoritos. Figueredo, muchas gracias. Gracias a vosotros, un Hasta placer, la como semana siempre. que viene. Chao.
¿Qué ponemos? Porque esto tiene que empezar con un... Ha muerto Pepo Nieto, actor. Sí, bueno, puede ser actor. Conocido... ¿Puedo poner otra cosa? Pues, es que claro, ¿por qué nos tiene que definir la profesión? Claro, es verdad. Has empezado tú así. Pues, no, pues lo cambio. Ha muerto Pepo Nieto, persona, conocido por ser actor, aunque admitía que al principio no sintió la vocación que otros actores dicen que sienten. A los premios les daba una importancia relativa, aunque le enorgullecía la alegría que su madre sentía por él cuando los ganaba. Ganó un Goya de honor por su trayectoria. Si no hubiera sido actor, Pepo Nieto se hubiera dedicado a la cocina, al negocio de la familia. El funeral será un fiestón como él quería, con la gente riendo y disfrutando en Marbella. Será enterrado en el cementerio del municipio junto con su familia. En su epitafio pone: os recomiendo que disfrutéis. Él lo intentó sobre todo eso, pasárselo bien. 24 minutos para que den las 12 del mediodía. De eso se trata, de pasarlo bien. Por eso esta mañana ha venido con su mejor ánimo, a ver cómo sale, a pactar su necrológica y decirnos cómo desea ser recordada cuando dentro de muchísimos años ya no esté la actriz todoterreno Toni Acosta. No se trata de conseguir el sueño. Creo que se trata de intentarlo, de perseguirlo, de darte la oportunidad de ser eso con lo que tú sueñas. Hola, Toni Acosta, buenos días. Hola, buenos días. No sé si estoy preparada para esto. Sí, porque has venido con la mitad de la necrológica ya escrita. Eso sí, siempre Vamos traigo apuntes. Eres la primera que viene con notas de cosas que no se me pueden pasar para morirme. Ah, sí. Es que, bueno, me gusta escribir. Y cuidar el detalle, por lo que a veo. boli, ¿sabes? Un boli Entonces, azul muy... Este es azul turquesa, sí, turquesa, me lo encontré. Sí, me gustan las papelerías. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Para morirme? Bueno, estás para morirte. Estás para morirte. Oye, antes de empezar, estás con un verano como suelen ser ya todos los veranos, con Padre no hay más que uno 5... Un nuevo éxito, no sé qué tecla habéis tocado ahí, que, chica, cada película es un triunfo. Uy, a mí me encantaría saberlo, pero esa tecla la tiene, la pócima la tiene Santiago Segura. Yo me sumo a esa aventura, la verdad, que me da tantas alegrías, porque la gente, el cariño que recibes por la calle, la cantidad de niños, padres, abuelos, claro, es que son disfrutan. Toda la generación. Sí. Como la gente que veía Farmacia de Guardia, pues es un poco lo que os pasa. Además han crecido, porque esto yo lo noto en el teatro, que por ejemplo los que pillaron la primera película pues con 7 u 8 años, pues ahora vienen a verme al teatro porque tienen 15. Entonces es bonito. Mi hijo me dijo que no se me olvidara poner que es muy presuntuoso, mi hijo me quiere mucho. Entonces yo le he dado un poco la vuelta. Que se ha muerto la madre de España, dice él. La madre de España es ligeramente presuntuoso. Qué barbaridad, Nicolás, pero es que es mi hijo, entonces me quiere mucho. Bueno, ahora encontraremos la manera de hacerlo. Oye, creo que lo tengo, lo tengo. Para que hagamos bien la promo y luego ya nos centramos en la necrológica. Estás en la promoción de Padre no hay más que uno 5, ¿y en qué más cosas estás? Y en mi libro, he escrito un libro. Aquí está, espera que lo he dejado un poco. Va poquito a poco, se llama Un caracol en mi armario. Aquí está, Un caracol en mi armario, editado por HarperCollins. Y creo que la gente lo está descubriendo en verano, porque claro, tú te compras el libro en la Feria del Libro, pero no lo lees hasta que llega julio, y estoy recibiendo comentarios muy bonitos. ¿Y por qué un libro, Toni? ¿Dónde tenías la necesidad o desde cuánto hace que tienes en la cabeza lo de escribir un libro? Desde el 2020. O sea, yo había escrito en revistas y había escrito relatos cortos. No sabía si era capaz de afrontar una historia larga. En 2020 se me ocurrió cuál sería esa historia y he tardado ahí un tiempo en poder desarrollarla porque básicamente soy actriz. Y lo he escrito en las esperas. ¿Sí? Y en los viajes, sí. Ha sido muy bonito. El proceso de escritura me ha acompañado la soledad de las esperas. Bueno,
Pues hasta aquí la promoción. Venga. ¿Vale? Vale. Ahora vamos a lo que vamos. Vamos a lo que vamos. Sabes que esto se trata... Primero me tienes que decir una canción que querrás que pongamos al final de la necrológica. ¿Qué canción quieres? Esto no es tanto... No, la tengo. Ah, vale, perdona. Si es que vienes ya con la lección. No, vamos, es que yo... Esto es lo que sonará en la radio. El día que tú ya no Mira, estés. yo soy latina, o sea, yo soy canaria y yo lo latino me sale solo. Entonces hay dos, dudé mucho. Una es Valió la pena. Sí. Porque era necesario amor. Sí. Sí. Pero me voy a quedar con Celia Cruz. Buah, qué maravilla. La vida es un carnaval. Buah, qué maravilla. No hay que llorar. Vale, pues esta la guardamos, la vamos buscando y luego al final de la necrológica la pondremos. Vale. Bueno, hay que empezar. Tengo aquí escrito ya y a partir de ahora voy a ir escribiendo De contigo. acuerdo. Ha muerto Toni Acosta. Lo primero, solemos poner el oficio. Mira, puedo poner ha muerto Toni Acosta, actriz. Lo siento, yo... Verás, yo he venido aquí solamente a acompañar a una amiga. Pero mi amiga Sonia es una mujer estupenda. Ay, ¿no la has visto todavía? Yo creo que te podrías enamorar de ella en 7 minutos. Podría poner Toni Acosta, humorista. Es que a las mujeres no nos gustan las películas de acción, ¿no? A ver cuando... Eso de que un policía normal salte por una ventana pero caiga en el ala de un avión, luego eche al piloto y salga él pilotando el avión, cuando para meterte a polilocal no te piden ni el carnet de moto. O bueno, tú misma lo decías, puedo decir que más allá de los oficios, Toni Acosta fue sobre todo madre. Si tú quieres ser feliz, tienes que intentarlo. Yo he tomado una firme decisión, que es educar a mis hijos en la autoayuda. Sí, o sea, mamá, que no sé qué quiero ser en la vida. Sé tú mismo. ¿No? Mamá, que llevas 3 días sin prepararme la cena. Hazlo tú mismo. Mamá, que mi sueño es matar a un crítico de cine. Persigue tus sueños, mi amor. Bueno, ¿por dónde empezamos? Ha muerto Toni Acosta. ¿Qué pongo? Porque claro, esto se dirigirá a los oyentes del día en que ocurra. Entonces, yo creo que mi trabajo fundamental en la vida, mi oficio es ser madre. Entonces creo que es madre biológica de 2 y gracias al cine, mira. madre de muchos espectadores. ¿Quieres que ponga aquí que fue conocida, entre otros, en ese sentido, por su papel en la película? ¿En Padre no habías que uno? Pues ¿O no hace fíjate, falta? no, porque he hecho más cosas de madre. O sea, la señora de Lampa también estaba ahí, de la maternidad muy presente. Yo no paro de rajar sobre la conciliación, la necesidad de las malas madres. O sea, no, yo creo que lo dejamos así. ¿La maternidad puedo decir que era uno de sus temas? Uy, sí. ¿Y qué defendía Toni Acosta cuando hablaba de la maternidad? La maternidad está sobrevalorada. ¿Qué dices? Pero vamos, por favor. Hoy en día se romantiza tanto la maternidad. Ya. La maternidad es un fango gordo que te encanta porque es verdad que te trae muchas alegrías, pero nos ha tocado educar en una época muy difícil. ¿Dónde pongo que has muerto? Encima del escenario. ¿De verdad? Sí, sí. ¿En Me voy plena a morir función? ahí en el teatro. ¿En plena sí. función? Bueno, le da un vaído y la apartan Sí, y bueno, muere entre pero- cajas. vale. No, por si de repente es feo bueno, de ver. murió encima del escenario. Yo siempre digna. Vale. De caer y que los espectadores no pudieran ver el último suspiro. A mí me va a encantar escucharte luego. Vale, y oye, ¿y qué estaba representando cuando mueres? ¿Qué estaba representando? Con 95 años se atrevió a representar Romeo y Julieta. ¿Y quién interpretaba a Romeo? No lo sé, pero yo era Julieta. Hombre, ya lo sé, por eso digo, he dado por hecho que tú eras Julieta. Pero ¿quién te ve morir? Oye, podría ser Romeo, ¿eh? Pero, A ver, sí. 95 años. Pero ¿quién te ve morir? ¿Quién me ve morir? Sobre las tablas voy a ponerlo. Uy, esto va a quedar muy romántico. Esto está precioso. Sí. Pepón Nieto. Es que Oh. como has puesto a Pepón, Sí. justo le he escuchado y Pepón y yo siempre estamos buscando proyectos. ¿Quieres que Pepón te dé una frase así como... o que tú le digas a Pepón antes de morir una última frase?
Esto no, antes al de morir, oído, exclamó. muy romántica, le dije, sácame de aquí. Mira, Que me está dando un algo. vale. Él lo va a entender, porque después de muchos ensayos, giras, que yo me ponga seria, lo va a entender. ¿De qué has muerto? De amor. ¿Ah? ¿Correspondido o no? Sí, de amor, de mucho amor, de amor De demasiado amor. a la profesión, a estar haciendo teatro con 95 años. Muere de amor. ¿Pero de verdad te gustaría... ¿Te ves con 95 años subida todavía a las tablas? Yo sí. Sí. Yo tengo una fantasía que cuento muchas veces, porque yo creo que hay que decirlo para que así se cumpla, que es que si tengo nietos, ellos vengan a verme al teatro. Pero ese día no estaban mis nietos. Se me acaba de ocurrir. Imagínate. No, Claro, ese día no había Tenía- nadie de la familia. no, Sí. no. De hecho, ¿mueres en Madrid? Bueno, vale, venga, nací en Tenerife y me despido en Madrid, ¿vale? Sí. Vale, y se cierra un poco el Acepto. círculo, ¿no? Sí, acepto. ¿Qué pongo de tu origen en Tenerife? ¿Cómo fue tu infancia? A ver. ¿Su infancia fue toda en Canarias, pongo? ¿De su infancia? ¿En Canarias? Sí, se crió junto al mar. ¿Y lo echas mucho de menos? Sí. ¿Por qué? Mira, se crió junto al mar y nunca dejó de echarlo de menos. Mira, me lo estás redactando tú, ¿eh? Sí, porque es mi horizonte. O sea, porque todos los que nos hemos criado junto al mar, el horizonte no es esta cosa cuando te asomas al Palacio Real. Es azul y azul, y eso lo echo de menos. ¿Vas mucho a Canarias? Sí, muchísimo. 3 veces al año, sí o sí, y luego las escapadas que pueda. Vamos a hablar de las influencias. En una ocasión nos contaste que hubo alguien que influyó mucho en tu ánimo de intentar ser actriz, y lo hiciste así. Yo trabajaba de camarera en un restaurante mexicano en Madrid y por ahí pasaban muchos músicos. Entonces un día entraron los Jarabe de Palo. Entonces yo, en el primer disco de Jarabe de Palo, él tiene un texto que luego hizo canción, pero la historia de verdad es que yo tenía apuntadito ese texto y él decía que admiraba mucho a la gente que intenta cumplir sus sueños. Y yo eso lo tenía escrito, puesto en mi habitación, y yo que nunca iba a decirles, ay, tú eres tal. Ya cuando salieron a la calle dije, buah, lo tengo que hacer. Ahí con mi mandil, el delantal, salí corriendo y le dije, oye, ¿puedo decirte una cosa? Mira, yo soy canaria, yo he venido para intentar ser actriz y a mí lo que tú dices en tu disco me animó mucho. Y él se quedó como... Y me dio un abrazo, así. Siempre lo pienso y me emociono. Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. ¿Yo esto cómo lo pongo en la necrológica? Pues yo creo que de verdad el encuentro con Pau Donés sí que marcó mi vida. ¿En qué sentido? Porque yo creo que uno siempre imagina la historia más fácil de lo que es. Y la gente piensa que yo me encontré con Pau Donés y al día siguiente a mí me contrataron para hacer una serie. Y no, yo me quedé siendo camarera 1 año y medio más. Y ahí estaba como mi cabeza pensando, ¿puedes? ¿Eres capaz? ¿Vas a ser capaz? Pero entonces ese encuentro, ¿en qué sentido te hizo no perder la esperanza en que tú llegarías? Porque ese encuentro luego tiene una segunda parte, que es que él lo contó en una entrevista en El País Semanal, que se llama La camarera del mexicano. Yo tengo todo, sigo teniendo, si soy así, imagínate si tengo, sigo teniendo ese papel que yo tenía en la cabecera de mi cama, escrito por mí, y sigo teniendo el recorte de periódico. Él decía en la entrevista algo así como, por esto vale la pena hacer canciones, porque tú puedes inspirar a alguien. ¿Tú crees que eso fue, tú crees mucho en la casualidad, el destino? ¿Tú crees que eso fue casual?
o causal. Me pongo intensa. Creo un poco en una mezcla de todo, porque sí, él entró y comió allí, pero luego yo salí a buscarle, a contarle mi historia. Entonces creo también en mi voluntad y mi impulso de contarle mi historia. ¿Y a ti eso te ha pasado, Toni, con alguien? Es decir, ¿de alguna manera tú has devuelto eso que Pau te dio a otras personas que necesitaban, aunque sea un abrazo, un aliento, un oye, gracias, esto ha merecido la pena? Yo creo que sí. Y creo que lo intento. Ahora tenemos una herramienta que muy criticada, que son las redes sociales y el Instagram, pero a mí ese Instagram me permite el contacto directo con algunas personas que sí que a veces me escriben porque han leído el libro, porque han leído una entrevista mía, porque dicen, ¡guau! Si tú lo has conseguido, yo también. Y creo que intento devolver eso. Sí. ¿Dónde será el funeral? Hombre, el funeral yo creo que me lo tengo que llevar a Canarias, a Tenerife. ¿Y cómo será? ¿Vas a montar una fiesta? No. No. Creo que me gustaría un funeral muy pequeño. Que la gente luego me celebre bailando. Pero no hace falta que vayan, no hace falta que se desplacen. Pues en Tenerife en chiquitito y cada uno que me celebre como quiera. ¿Has pensado algún epitafio? Pues yo... pero es que está leyendo la chuleta, pero es que es increíble. Es que no sé. Es la primera mujer que viene a morir aquí que se trae los apuntes de casa y ahora está pensando, mientras me está respondiendo, está pensando, a ver qué me he dejado, qué me he dejado. Es que me he dejado una cosa súper importante, dime. Que son mis perros. Que tuve un labrador que me... ¿Tuvo un labrador? Que me enseñó a hacer un duelo. Y tengo una perra loca, Jack Russell. Esto lo voy a escribir mal. Jack Russell. Vale. Yo creo que ya estoy. Yo creo que sí. Sí, porque yo quería poner bailo, 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 río, río, río. Hemos venido aquí a gozarla. No es mío, es de la Lachus. Pues voy a ello. ¿Sabes que ahora me voy a ir a una radio dentro de la radio? Y voy a ir leyendo esto. Ok. ¿Vale? Vamos a ello. Hoy ha muerto Toni Acosta, madre biológica de 2 y gracias al cine, madre de muchos espectadores. La maternidad era de hecho uno de sus temas y decía que la maternidad estaba sobrevalorada, romantizada. La definía como un fango gordo, que te encanta, pero es que nos ha tocado educar en una etapa muy difícil. Toni Acosta murió encima del escenario, aunque tuvo la deferencia de ir a caer fuera, que los espectadores no pudieran ver su último suspiro. Estaba representando entonces a sus 95 años Romeo y Julieta. Sobre las tablas murió. Romeo era Pepón nieto. Antes de morir le dio tiempo de exclamar muy romántica: Pepón, sácame de aquí que me da un algo. Luego se murió. Murió de un amor correspondido. Se puede decir que colapsó de amor. Su fantasía era que si tuviera nietos la fueran a ver al teatro, aunque no precisamente ese día. Nació en Tenerife y se despidió en Madrid. Ella se crió junto al mar y nunca dejó de echarlo de menos. Decía por eso que el horizonte es azul y azul. En su carrera el encuentro con Pau Donés fue determinante. Siguió siendo camarera más de un año después de aquello, pero ese episodio, aquel encuentro resultó fundamental cuando Pau Donés contó luego la historia de esa cita casual, ese encuentro casual, aunque ella se preguntó si más bien no fue causal. Toni Acosta pensaba que ese gesto pudo luego devolverlo a la gente, a gente que le hacía falta en sus carreras. El funeral será en Canarias, en Tenerife, será algo muy pequeño e íntimo. Que la gente me celebre bailando es lo que pidió. Y se dejaba algo, el recuerdo a sus perros. Un labrador que le enseñó a hacer un duelo y una perra loca, Jack Russell. Decía y decía varias veces: bailó, 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 rió, rió, rió y vino en definitiva a gozarlo. En la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien. No hay que llorar, la vida es carnaval. Es más bello vivir cantando.
¿Cómo es eso de morirse en la radio? ¡Wow! ¡Qué maravilla! He llorado. Me encanta haber presenciado este momento porque ya lo tengo. Tú me lo mandas luego, Yo esto ¿vale? luego te lo mando, sí. La verdad es que luego creo que no sé si guardamos todas las necrológicas que voy escribiendo aquí. Sí, las guardamos, Vale, a guardamos. mí me la envías porque la voy a poner junto a mi testamento para que pongan exactamente. Ya sabes que esta sección lo que da son años de vida. Cuando venís aquí os blindáis y entonces esto garantiza que viviréis muchísimos años. Vale, fenomenal. O sea, que esto tenemos que dejarlo bien grabado para los compañeros de dentro de mucho tiempo. Ha sido un gusto, Tony Acosta. Qué Muchísimas guay. gracias por pasarte esta mañana en la radio y participar de esta broma, que esto es lo que es. Gracias por invitarme. Es que no me lo esperaba yo este ¿Has julio. Adiós, Tony Acosta. Pues what do you mean, chicos? Bueno, Justin Bieber traditional esto también, ¿eh? Qué bonito. ¿Has What do you visto? mean. Un throwback. Bueno, estamos un poco bilingües hoy, un poco bilingual, porque hemos Bilingual. estado... Bilingual. Para que vean lo ¿Por bilingües qué? que Porque estamos. mira, yo es que está todavía bochornada. interiorizo un poco en inglés, hemos estado hablando de nuestra relación con Todavía los idiomas. interiorizo en inglés. Sí, pienso en inglés, explícalo. Vale, estoy pensando en inglés ahora Esto mismo. es por algo. Y estás traduciéndote tú a ti mismo, tus No, pensamientos. no me estoy traduciendo, estoy pensando en inglés directamente, que es lo Ok. bueno. ¿Vale? Es decir, que el otro día es verdad que te dio no sé por qué. Claro. Por escribirme todo el rato en inglés. Ahora en el vas a chat. saber por qué, ahora vas a saber por qué. Sí. La cosa es que yo he estado 4 días conviviendo con 2 chicos de Ámsterdam. ¿Vale? Amigos de mi pareja, de Víctor de España, que lo conoce todo el mundo. Y, Y a quien no lo conozca ya te ocupas tú de que lo conozcan. Eso es. ¿Qué pasa? Pareces Que- Margarita Sirdedo. ¿Por qué? Promocionando a la pareja, a su hija. Oye, pero si es promocionar en positivo, Que siempre sí, es bonito. que sí, hombre, sí, no digo nada. Bueno, la cosa es que han venido 2 amigos de Ámsterdam, de mi pareja, y entonces, claro, solo hablaban en inglés. Y he estado 4 días de jueves a domingo que yo me he sentido de intercambio en Londres. ¿Qué pasa? Que tenemos una profesión muy bonita, esta del periodismo, pero depende de dónde termines, pues igual no utilizas tanto el inglés en tu día a día. Y hasta que no te ves inmerso en una situación en la que solamente puedes hablar inglés u otro idioma, pero en este caso el inglés sí o sí, no te das cuenta de lo oxidado que lo puedes tener o de lo Y el complicado. inglés, y el inglés también. Y el inglés también. O de cómo te puede costar llegar a transmitir ciertas cosas que piensas con cierta naturalidad en castellano, ¿no? Incluso a ti, la fluidez se te puede... Y llega un momento que dices, mira, enough. Se ha acabado. Me he defendido, o sea, bien. Sí. Pero pues Esto eso. habría que preguntárselo a la pareja. Bueno, Los a amigos. ellos. de España. No, a los Ellos- muchachos de Ámsterdam. A la pareja de... Que estarán ellos- diciendo... ¿Tú entendías algo? No, Que va. no, sí me han entendido. Mihal y Alex me han entendido. Vale. Y mi chico, que habla mucho en inglés habitualmente todas las semanas, ¿Víctor pues se llama? Víctor, Sí. me ha dicho que sí, que me he defendido. Y además No como de él, pero- la vida de Brian en un sentido literal, ¿esta sección nos va a llevar a partir de aquí a una reflexión más amplia? ¿O se Sí, queda ahí? nos lleva a la reflexión de cómo cada uno pues coqueteamos con los idiomas, con el inglés en concreto, Sí. como pues porque yo por ejemplo me sentí en intercambio en Inglaterra, pero es que la propia Eva estaba en Inglaterra en ese momento. Total. Por ejemplo. Sí. Yo estaba allí, fui... A ti también te pasa que hablas un inglés, Eva, que crees que la Se gente me no se oxida. entiende. Mira, a todo el mundo se le oxida. Es Hombre, como el pero a ti ejercicio. no. Y pero, el inglés también. Es como el ejercicio. O sea, y de hecho, la lengua es un músculo, ¿no? Totalmente. Y se oxida, de pronto no encuentra. A ver, yo no soy la persona más fluida así hablando de corrido. Pero sí noto que hay cositas que se me han ido, que se me. Pero tú eres bilingüe. en A ti inglés. fluidez no te Tranquilamente, falta, y cariño. si paso No. mucho tiempo en Inglaterra, cuando vuelvo a España también estoy torpe. Ya. O sea, que Claro. quiero decir. Acomodarse en un idioma. Ahí estás atascado. Yo me atasco habitualmente. No Porque seas estaba malo. pensando Problema es que estaba cerebral. pensando en inglés. No se te da bien el inglés y estás olvidando el castellano. Cuidado, Eva. Pero no, lo que te quería preguntar es, por ejemplo, a los que habláis catalán o valenciano, la lengua se te acomoda en un sitio y entonces hay veces que tienes ganas de hablarlo, porque No, a mí tienes ganas a mí de mover lo ese que me músculo. pasa es que hay veces que me viene antes una palabra en catalán valencià, que es la misma lengua, y luego al revés. Es decir, pero sí me pasa más, como la mía materna es el valencià, pues sí que me viene antes, o hay palabras que digo, y esto en concreto, porque hay palabras que la traducción exacta a veces Claro. no la Eso tienes. con el inglés también pasa. Dicen que exacto. controlas un idioma de verdad cuando sueñas en ese idioma. ¿Tú sueñas en valenciano? Sí.
Pero en castellano ¿Y también. tú en inglés, Eva? Cuando es una llevo mucho tiempo entrevista allí, ahora. sí. Hombre, claro, cuando Yo- llevas mucho tiempo ahí, pero si no estás allí, pues claro, se te va oxidando. Lo que me sorprendió es que fui con un hijo que yo tengo, que No, lo el voy a hijo. presentar también a España. Uno de tantos. El hijo, porque de hecho solo tienes uno. Solo tienes uno. Cogí el 17, que me acompañe. No, y me di cuenta de las ganas que tenía de usarlo, porque claro, normalmente pues lo que pasa es sido que no instruido. usas los idiomas. Claro, pues yo lo que hago con el inglés es que yo en mi casa hablo en inglés con mi hermana. Todo el rato, la gran mayoría del tiempo, estoy hablando en inglés con ella. Desde que éramos pequeñas inventamos ese truquillo para que no nos pillasen nuestros padres ni hermanos hablando de ¿Y lo ellos. habéis mantenido siempre? Y lo hemos mantenido y a mí me ha venido maravillosamente bien. ¿Pero ¿eh? es el inglés general o vuestro inglés? Es No, decir, el habéis llegado inglés a generar general. vuestro propio código. El inglés general y además ella, que es muy lista la tía, me corrige si digo algo mal. Aunque estemos en coloquio y estemos ahí chit-chat, ella me dice, perdona, pero aquí Pero has esto se metido dice una así. palabrita que te has colado. ¿Pero No, mira, es sorry, más te dice. pequeña o es Me más dice, grande? sorry, cortamos el inglés, aquí te has equivocado, Tere. Sí, es más pequeña mi Pues hermana. a mí me parece una maravilla eso. Sí, hay que ponerlo en práctica. A mí me ha traído hasta aquí. Pues mira, Brian y tú ahora podéis hablar solo en inglés. Con Ala. ella. De Y vuestras que conversaciones. Eva corrija. Pues. Claro, y Eva por detrás corrigiendo. Claro, sí, ya sí. está. Es verdad que el viernes le dio que además yo estaba en Valencia Sí, y no os yo veía. lo vi, me pareció Y una le- tracanada. Y yo, claro, al principio empecé a responderle en inglés y dije, bueno, Brian, prou. Claro. Se ha No, acabado. de hecho Sergio me dijo, creo que no... No es el momento. No es el momento. No, claro, estábamos muy ocupados. Para hacer eso. Llevo un momento que dije, vaya, que no se están enterando. Fue un mensaje, vaya, Oye, que no se están enterando. Perdona, pues nos entendimos No, que no se todo, enteraba ¿eh? alguien. Ah. O sea, como que ahí finalicé. Claro. Vale, vale. No, pero vamos, que hay que practicar los idiomas, en resumen. Absolutamente. Hay que hablar de todo. Claro que sí. Y en todos los idiomas. Pepe, tú no has hablado ni en castellano ni en inglés. No, hoy estaba de oyente porque era Muy bien. muy apasionante. Eso es muy bonito. Muy ¿Cómo bien. sé? El listening es una función ¿Tú, Pascu? fundamental. ¿Tú hiciste una sección de idiomas? Sí, sí. Verano. Y así Muy me fue. va, el Pascual ahora. salimos Bueno, tan bueno. preparados, Sastre. En Italia creo que estuve la llamada en italiano. O fue la de portugués. Creo que fue la de portugués. Hubo una que En un aguantó. restaurante portugués. Sí, está reservado. Ojo, Me da miedo que a finales de verano me voy a Portugal y lo mismo el hombre me está esperando con la escopeta. Todavía te están esperando para la reserva. Todo el día maquinando para verte. Hago como el que trabaja y solo pienso en ti. Todo el día pensando si responderte. No lo esperaba, ni siquiera te he escrito. Y ahora veo que estoy en un aprieto, porque me estoy enamorando de ti. Yo no sé muy bien qué quieres conmigo, da igual. Si esta noche te hablo. Pues mañana miércoles ya, así que aquí os espero, chicos. Venga, Muy hasta bien. mañana. Adiós. Las vistas del río me han engañado. Yo lo siento por preguntar. No me digas la verdad. Se llama este tema de Vera Fauna, con el que cerramos esta edición de Hoy por Hoy, que ha tenido Ángel Cabrera en la técnica y Rafa Yuste en la realización. Saben que si no hay novedad, volvemos a encontrarnos mañana a las 6 de la mañana. Entre tanto, la radio sigue. Que tengan una feliz jornada. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.